Dico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Hoy vamos a hablar de libros. Vieron que arrancamos el programa hablando de un fósil de ciento y tantos de millones de años encontrado en Tacuarembó. Bueno, antes de entrar a hablar del celacanto, vamos a hablar de fósiles en general, fósiles de Uruguay, pero en general. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a recibir en estudios, mientras voy mostrando, a los autores de este libro, en texto y en ilustración, Dinosaurios y otra fauna fósil de Uruguay. Y no voy a seguir hablando yo porque no vale la pena, prefiero que hablen ellos. Leo Lagos, Edu Ganga, bienvenidos a Sobre Ciencia. Gracias por estar acá. Por un lado te dirán, o les dirán, otro libro de dinosaurios. Y por otro lado, nunca había visto un libro donde todos los fósiles de Uruguay estuvieran representados. A ver, ¿cuál es la historia? Bueno, un poco la historia, a mí me encantaron siempre los dinosaurios, la naturaleza y todo eso, pero yo voy para atrás, al pasado, y me encuentro a mí mismo, niño, leyendo libros que hablaban de fósiles de Europa, ¿no? Pero eran libros españoles. Y yo de chiquito me había hecho la idea, infantil obviamente, no crecí demasiado, pero que los fósiles eran algo que estaba en Europa, que en Uruguay, qué lástima que había nacido en Uruguay, que en Uruguay no había fósiles. Claro. Porque yo había pasado por toda la escuela y nunca la maestra me había hablado de ningún fósil. Pasé con mi familia, pero se ve que nunca entré al Museo Nacional de Historia Natural, ni a ninguno de los museos que hay en Colonia, ni a ningún lado. Y yo tenía esa idea, ¿no? Y a medida que fui creciendo, la vida me fue cacheteando de diversas maneras, por ejemplo en este canal, en un lugar de ellos. Y me fue acercando de nuevo a la ciencia hasta que, gracias al programa Superhéroes de la Física que hicimos con Ernesto Blanco, empezamos a tener un contacto habitual con Andrés Rinderknech, que era el paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural. Y ahí recuerdo con claridad el momento en que mi fascinación por la paleontología nació, porque él me dijo, imagínate, hace 13.000 años, los pobladores de este territorio, si hubiera pasado caminando por atrás una especie de elefante, ni siquiera hubieran torcido la cabeza porque estaban acostumbrados a ver. Yo en ese momento no sabía que el elefante era el mastodonte Notiomaston platensis, no sabía nada de eso, pero lo que sí sabía es que si una maestra me hubiera dicho eso, yo no me hubiera tenido que sacar de la clase porque me hubiera excitado tanto de empezar la escena. Claro. Y bueno, es eso, contar el patrimonio fósil de Uruguay es incentivar a la curiosidad por el mundo natural pasado, y interesarse por el mundo natural pasado es interesarse por la diversidad del presente y los daños que le estamos ocasionando, comprometiendo la diversidad futura. Entonces, esa es un poco la historia. Es el libro que me hubiera gustado leer cuando yo era niño. ¿Y te hubiera gustado con los dibujos de Edu? Bueno, opa, compromiso. Los dibujos de Edu son la razón de por qué el libro es un objeto bello y atractivo. Edu, si hay algún molde en todo esto, no se parece a lo que dibujaste. Si hay algo real en lo que referenciarte, son huesos de restos que siempre son incompletos, forzosamente. ¿Cuál es el ejercicio de un ilustrador para ir a algo que no existe, pero que tiene que ser fiel a la realidad? Mucha observación de otras referencias de otros artistas que ya estuvieron trabajando o haciendo algo similar. La comparación con animales cercanos que conocemos para poder observar y comparar. Y sobre todo, de mi parte, mucha consulta, mucha pregunta. Cada vez que me viene una duda del color, de la textura, de un detalle, de un gesto, siempre, bueno, mi contacto con Leo en este caso y después, directamente a los paleontólogos, ¿no? Y a los paleontólogas para poder sacarnos esas, no sé, dudas o lo que podamos llegar a acercarnos. Eso está bueno. Y mientras hablamos voy a buscar, porque ustedes hicieron, está todo ilustrado, creo que no hay una sola foto en el libro, es toda ilustración de punta a punta. Sí. Y hay una galería de, vos las nombraste, paleontólogas y paleontólogos de Uruguay, que la voy a encontrar mientras hablamos, y que no es solamente preguntarle a Leo, o sea, son todos muy accesibles, ¿no? Gente macanuda, eso está bueno también. Sí, está buenísimo. Y es fácil, en mi caso, facilita muchísimo el trabajo. Sí, sí, tal cual. Es que el libro, más que hablar de los fósiles o de los animales, que habla obviamente de todo eso, también es contar la historia que hay detrás, la historia científica, la historia de investigación, porque sin un paleontólogo, sin una paleontóloga, un fósil es un pedazo de hueso que fue sustituyendo materiales por minerales y es una piedra, no nos dice nada. Para llegar a fascinarnos con lo que pudo haber sido ese bicho, precisamos investigación, precisamos conocimiento y precisamos curiosidad. Hay que contar una historia. Hay que contar una historia y es una labor detectivesca, por eso los paleodetectives. Esto sale de ese programa que habíamos hecho sobre paleontología en Uruguay, que era Paleodetectives. Los paleontólogos y las paleontólogas quieren traer a la vida esos animales que ya no están, y Edu también lo hace con la imagen, ¿no?
Pero hay que contar eso, que sin gente que investiga, un fósil es casi una piedrita. Sí. Y eso también es una alegoría de lo que significa la ciencia para otro montón de cosas en la vida. ¿Qué trajiste? Porque trajiste unos fósiles, además. Sí, estas son cosas que a partir de que uno se empieza a interesar, empieza a descubrir cosas. Y estos son fósiles que aparecen en todas las playas. No sé si todas, pero la gran mayoría de las playas del Uruguay, por ejemplo, la costa de Rocha, son muy habituales. Yo debo haber pisado 500.000 veces una de estas cositas y no me hubiera imaginado que es un fragmento de hueso de un animal de la megafauna. Probablemente es muy difícil determinar, cuando es tan pequeño es muy difícil saberlo. Pero esto para una persona, para el niño que yo fui o para una niña que quiere ir a la playa, es una prueba de muchísimas cosas. Primero, que hubo otros bichos que estuvieron antes que nosotros. Tal vez algún día nosotros terminemos siendo esto. Sí. Es una prueba de que la teoría de la evolución está sustentada en evidencia, que uno puede, para el que tenga duda de que Darwin estaba en lo acertado, este animal ya no existe, se extinguió. Pero a la vez es esa conexión con el mundo que nos rodea y es una invitación a curiosear, a mirar de otra forma lo que tenés alrededor. Sí. Antes de preguntar una cosa, Edu, voy a seguir con algo que dijiste al arranque. Está lleno de museos el interior de Uruguay. Muchos son chiquitos y uno dice, tiende a pasar de largo. Y en cada uno de ellos hay por lo menos una o dos piezas que están buenísimas. Digo, hace poco estuve en el Museo de Geociencia de Tacuarembó. Y es alucinante. Es alucinante. O sea, merecería mucho más espacio, pero es alucinante. Ahora, lo que te quería preguntar, vos, Edu, además de un montón de cosas que has hecho por fuera de este tipo de ilustraciones, sos ilustradores gigantes. Es decir, que también tenés como una inclinación para ilustrar para públicos amplios, no solo, ni solo para niños, ni solo para adultos. Sí. ¿Hay que tener una mirada especial? Bueno, sí, hay que tener múltiples miradas, múltiples acercamientos a cosas. Sí. Esto para mí también no es mi costado, mi descubrimiento, mi acercamiento en esto que contaba la historia de Leo, surgió gracias a Gigantes. Bueno, previo a un curso que hice con el Instituto Nacional de Artes Visuales y el Museo de Historia Natural, que juntó personas que venían del arte con personas que venían de la ciencia, y ese fue como mi primer acercamiento, pero no era algo que hacía antes, hago de todo, diferentes tipos de temáticas. Y bueno, a mí en realidad me divierte mucho esto de tener diferentes miradas, diferentes abordajes, porque está como parte de lo que me motiva también, ir cambiando. El otro día vi el libro en la bioferia de Villa Dolores, estaba en un stand, pero está en todas las librerías, se consigue en cualquier lado, ¿no? Como en cualquier Sí, libro. sí, está en todas las librerías. Y hay una cosa, Gustavo, que me gustaría remarcar. Porque por lo general los paleontólogos, como vos decís, y las paleontólogas son personas muy accesibles, que les gusta hablar de su trabajo, pero también a veces queda feo que uno mismo se saque cartel de lo que uno mismo hace, Claro. ¿no? Yo sería la última persona a decir que este es el mejor libro de dinosaurios que ha existido jamás, quedaría como un pedante horrible. Pero lo que yo quería destacar, y ya que vas a tener a Pablo Toriño Exacto. hoy más adelante en el programa, es que este libro es posible, yo creo, estoy convencido, porque estamos viviendo un momento que para mí es el auge de la paleontología nacional. Ellos no lo van a decir nunca, porque siempre en la ciencia uno adora y reverencia a los maestros que estuvieron antes. Pero la explosión de la ciencia que hubo en nuestro país después de cuando terminó la dictadura, PDCIVA, Facultad de Ciencias, toda la ANI, todo un montón de cosas, eso hace que hoy tengamos un conocimiento de muchas cosas de la fauna fósil que creció para mí exponencialmente. Sin ir más lejos, las 4 géneros y especies de dinosaurios que conocemos, que vivieron en Uruguay, el Torvosaurus, Ceratosaurus, Udelartitán y el Abelisáurido, se nombraron de 2020 hasta ahora, en los últimos 4 años. Las primeras 4 especies y géneros de dinosaurios, y a eso hay que sumarle pterodáctilos, mamíferos. O sea, estamos viendo en vivo y en directo, yo creo, el momento de oro de la paleontología uruguaya. Es difícil que un paleontólogo te lo diga porque va a quedar como un pedante, ¿no? ¿Sabés cuándo se lo vamos a hacer decir? Cuando se inaugure el Museo del Sitio de las Huellas en Tacuarembó, donde están las huellas de dinosaurio, con creo una cosa única para Uruguay, un museo de sitio, donde la gente va a poder ver a los científicos trabajando y conocer, y que va a haber turismo, gente que va a poder generar dinero, riqueza, actividad en un departamento. Digo, creo que ese puede ser un buen broche de oro para eso que dijiste, que suscribo de lado a lado. ¿Va a haber tomo 2 de esto? Y estamos generando material, por lo pronto. A ver, ayúdame, Edu. Él lo que está haciendo es entusiasmar a los paleontólogos para que sigan laburando y generen material para el tomo 2. Y ya en realidad, como esto se acompaña con Gigantes también, Claro. hay material ya desarrollado en Gigantes que... Sí, ya hay material Ahí para para un el tomo tomo 2. Claro. Y lo bueno que es, yo siempre también bromeo, me acuerdo de una nota que hicimos,
no me acuerdo si fue con Pablo Toriño o con qué Vichy, con qué paleontólogo, que hay un chiste que le encantaba decir a Eduardo D'Angelo, ¿no? Es ¿qué hay de nuevo, viejo? Claro, claro. Perfecto. Perdón, pero el chiste es que entraba una persona a una casa de antigüedades, ¿no? Y la paleontología es eso, es siempre, a pesar de que el pasado es finito, empieza y termina, es infinito lo que podemos preguntarle y lo que podemos ir sabiendo. Todos los días aparece algo nuevo, no todos los días, pero casi. la posibilidad está. Entonces, va a haber muchos más tomos si la gente nos acompaña, si el editorial nos acompaña, pero lo que seguro es que va a haber mucho más descubrimientos. Sobre todo por esto que te decía, de que hay una explosión de la paleontología y yo creo que tenemos un grupo de paleontólogos que no precisan que yo los ande entusiasmando. Ellos se entusiasman solos y son muy prolíficos. Y muy paciente. Leo Lagos, Eduardo Ganga, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia, a presentar el libro y nada, nos seguimos viendo. Fantástico. Gracias. Hasta la próxima. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos, como quedó dicho, Pablo Toriño, y vamos a hablar del celacanto y el modelo 3D.